Hola, nosotros somos el equipo número 2. Estamos conformados por Ramsés, Karen, Evelyn, Rodrigo y Jimena, y les vamos a hablar acerca del síndrome diarreico. La diarrea se define como una eliminación de materia fecal caracterizada por aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia, con un aumento del contenido líquido de las deposiciones. Según la OMS, es la eliminación de heces líquidas o semilíquidas en un número de 3 a más en 24 horas, o que tenga más evacuaciones de lo normal o una sola evacuación con moco, sangre o pus. El síndrome diarreico es un trastorno caracterizado por una mala absorción de nutrientes, manifestándose con un evidente aumento del número de las deposiciones. En cuanto a la etiología, tenemos que alrededor del 70% son causados por virus, como rotavirus, adenovirus, astrovirus, coronavirus y parvovirus. Entre el 10 y el 20% son causados por bacterias como Escherichia coli, Shigella y Salmonella. Y los parásitos solo causan alrededor del 5 y el 10%, entre los cuales tenemos Cryptosporidium, Giardia y Entamoeba. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, tenemos de la diarrea osmótica, que es la presencia de solutos no absorbibles o pobremente absorbibles en la luz del intestino, lo cual provoca una retención de agua en la luz intestinal. Alguna de sus características es que el volumen va a ser menor a 1000 mililitros por día y va a mejorar con el ayuno. El GAP va a ser mayor a 100. Este del GAP osmótico fecal es una diferencia de osmolaridad en la deposición entre lo teórico, que son alrededor de 290, y lo real, que va a ser medido en las deposiciones. Tiene valores entre 50 y 100 y nos va a ser útil para diferenciar los tipos fisiopatológicos de la diarrea. Consiste en que el paciente recolecte materia fecal durante 2 o 3 días y en este se van a medir los niveles de sodio y potasio. Otra de sus características va a ser un aumento de la osmolaridad intraluminal y las lesiones en las células de vellosidades, que disminuye la producción de enzimas digestivas. Algunas de las causas exógenas son los laxantes por los niveles de magnesio y lactulosa, antiácidos por niveles de magnesio, alimentos como el sorbitol y manitol, medicamentos como colchicina, colestiramina y neomicina. En cuanto a las causas endógenas, tenemos enfermedades malabsortivas, ya sea congénitas o adquiridas. Otra característica de este tipo de diarreas es que va a ceder con el ayuno y van a ser de tipo acuosa o estatorreica. En la diarrea secretora va a haber una alteración del transporte hidroelectrolítico a través de la mucosa. El volumen va a ser mayor a 1000 mililitros por día, no va a modificarse con el ayuno y el GAP osmolar va a ser menor a 50. En las causas exógenas tenemos laxantes como fenoftaleínas y antraquinonas, medicamentos diuréticos y colinérgicos, tóxicos como arsénico, mariscos, café y hongos, toxinas ingeridas como la del Staphylococcus aureus. En las causas endógenas tenemos enterotoxinas bacterianas como la del Vibrio cholerae y Escherichia coli, laxantes endógenos como ácidos hidroxilados y tumores productores de hormonas. En la diarrea motora va a haber un aumento de la velocidad del tránsito intestinal. Puede ser causada por un síndrome de intestino irritable o por hipertiroidismo. En la motora va a haber alteraciones de mecanismos de absorción, con un aumento de excreción de cloro y una disminución con el ayuno. Puede ser causada por distintas diarreas virales agudas y por una clorhidrorrea congénita. Existe una clasificación según la duración, en la cual va a ser aguda si es menor de 14 días, persistente cuando excede 14 días y crónica cuando es mayor a 30 días. En los mecanismos fisiopatológicos tenemos que la diarrea invasiva va a ser una invasión de la mucosa, seguida por la multiplicación celular y la penetración de la bacteria en la lámina propia. Esta invasión y multiplicación en la célula va a causar su destrucción. En la diarrea secretora va a haber una producción de enterotoxinas que va a dar lugar a un desbalance de agua y sodio, en la cual se mantiene la morfología celular sin alteraciones. En la diarrea osmótica va a haber una adherencia a la superficie de la mucosa de solutos que no son absorbibles en la luz intestinal, lo que produce un aumento de la osmolaridad del contenido luminal. En la diarrea motora va a haber alteraciones peristálticas con una disminución en el contacto entre el contenido luminal y la mucosa intestinal. En la fisiopatología tenemos a la diarrea osmótica, la cual va a ser la presencia en la luz intestinal de sustancias osmóticamente activas de pobre absorción, que generan un gradiente osmótico, lo cual provoca la salida de agua del espacio extracelular hacia el lumen intestinal, disminuyendo la osmolaridad intraluminal.
va a haber una adhesión de microorganismos al borde cepillo del enterocito, lo cual va a bloquear la entrada de agua, electrolitos y micronutrientes, provocando un exceso de carbohidratos a nivel del lumen intestinal, que pueden ser atacados por bacterias productoras de ácido láctico, produciendo una diarrea ácida. En resumen, la presencia luminal de sustancias osmóticas mal absorbidas va a provocar la salida de agua sin lumen desde el espacio intra y extracelular, lo cual va a disminuir la osmolaridad intraluminal y disminuyen los iones inorgánicos en el lumen, como sodio y potasio. El GAP va a estar mayor a 100 y el sodio fecal va a ser bajo. La osmolaridad aumentada retiene agua y disminuye la osmolaridad fecal. En cuanto a la diarrea secretora, tenemos que va a ser un transporte anormal de iones y líquidos a través de los enterocitos, por una disminución de la capacidad absortiva de sodio o un aumento de la secreción intestinal de cloro y bicarbonato. Puede ser, por ejemplo, por una enterotoxina que va a provocar un aumento de AMP cíclico intracelular, lo cual aumenta la secreción de cloro que arrastra grandes cantidades de agua y sodio. Esta diarrea va a producir deshidratación con trastornos de equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Tenemos un estímulo secretor al enterocito, es decir, un secretagogo, que puede ser luminal como una enterotoxina local o sistémica. Este va a provocar un aumento de AMP cíclico intracelular del enterocito. Va a haber aperturas de canales de cloro, secreción de agua hacia el lumen con una inhibición de la absorción. En la diarrea inflamatoria va a haber un daño al enterocito, asociado a inflamación, ulceración o infiltración de la mucosa. Puede ser por diferentes agentes infecciosos, los cuales pueden provocar colonización, adherencia, invasión o liberación de citotoxinas, en el cual va a haber una respuesta inflamatoria, ya sea celular, humoral o fagocitaria, provocando una exudación de proteínas séricas, sangre, moco o pus. Una de las características va a ser el aumento de la secreción intestinal, aumento de motilidad, daño del epitelio con una disminución de disacaridasas, proteasas y transportadores, alteración en la permeabilidad, atrofia de vellosidades. Y esta diarrea tiene como característica ser acuosa secretora o disentérica. Epidemiología. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años y ocasionan la muerte de 525,000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. En la actualidad, es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que representan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Las enfermedades diarreicas son la causa principal de mortalidad y morbilidad de la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2.500 millones a sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo. En países de ingresos bajos, los niños menores de 3 años sufren en promedio de 3 episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas. Existe un marco legal determinado para el manejo de las enfermedades diarreicas. En primer lugar, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, la Ley General de Salud, la Constitución Política de cada estado y algunas de las siguientes normas. En primer lugar, la norma 017 de la Secretaría de Salubridad para la vigilancia epidemiológica, la norma 004 para el expediente clínico y la norma 031 para la atención a la salud del niño. Además de que también la ley para la protección de los derechos de las niñas y los niños resumen marcan algunas de las siguientes estrategias y medidas. La vigilancia epidemiológica, que marca que al observar alguno de los síntomas que después se describirán, se debe de acudir a la unidad de salud, evitar la automedicación, cumplir con las indicaciones médicas y regresar a la evaluación médica marcada. La regulación sanitaria que se puede hacer evitando comer en lugares no higiénicos, conservando los alimentos correctamente y mantener la cloración del agua en uso. El fomento de la salud, que es la preparación, manejo y uso del vidazol oral, el reconocimiento de señales de alarma en
enfermedades diarreicas y el ABC de las diarreas, que contempla alimento, bebidas y consulta. Además de la capacitación y la promoción a la salud, a los responsables de los menores de 5 años en el reconocimiento de señales de alarma de las diarreas y preparación de la vida del suero oral. Ahora, es importante mencionar los factores de riesgo, ya que el síndrome diarreico es la segunda causa de muerte en los grupos de niños menores de 5 años. Y si conocemos estos factores, podemos lograr una prevención más dirigida ante estos grupos vulnerables. El primer factor nos habla de la higiene personal deficiente, más enfocado al lavado de manos. Como nos han dicho continuamente en estos días, el lavado de manos es una práctica muy importante debido a que nos ayuda a eliminar diversos microorganismos que pueden causarnos diferentes tipos de enfermedades, entre una de ellas el síndrome diarreico. El segundo punto es la desnutrición. Este factor es importante ya que predispone una vulnerabilidad importante ante otras enfermedades como puede ser el síndrome diarreico. Otro punto es el viaje reciente a zonas endémicas, ya que como les han mencionado anteriormente, existen agentes patógenos que provocan enfermedades diarreicas y estos agentes pueden localizarse en regiones más específicas de nuestro país donde el paciente puede contraer a este tipo de patógenos y subsecuentemente desarrollar la enfermedad. La contaminación fecal de agua y de los alimentos es otro factor que puede causar una enfermedad diarreica. Esto en nuestro país es muy frecuente por la mala práctica de fecalismo a ras del suelo. La automedicación es un factor que se ha visto más actualmente para los médicos debido a que la población mexicana tiene fácil acceso a los fármacos y gracias a esto muchas cepas virulentas que causan enfermedades diarreicas se han hecho resistentes ante este tipo de medicamentos. Otro factor puede ser antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar, ya que este tipo de alimentos se descompone de manera rápida sin que pueda ser percibida y se consumen estos alimentos contaminados. Las carnes mal cocidas, también como hemos visto anteriormente en otras materias, son una fuente de microorganismos patógenos causantes de esta enfermedad. Otro punto importante es el uso de biberones para la alimentación en infantes, debido a que en muchas ocasiones estos biberones o vasos entrenadores, los niños o la madre en ocasiones los deja en cualquier parte de la casa por un periodo de tiempo largo, sin ninguna clase de protección en la parte del chupón y pueden contaminarse fácilmente. Un factor de riesgo muy importante también es el esquema de vacunación incompleta, debido a que en el esquema de vacunación de los niños mexicanos existen múltiples inmunizaciones para patógenos que pueden causar una enfermedad diarreica y al no aplicárselas en tiempo y forma, esto los deja vulnerables ante estos agentes. El último punto de los factores de riesgo es la inmunosupresión y la inmunodeficiencia. Estos factores son cruciales en el síndrome diarreico porque un paciente con este tipo de problemas son un blanco fácil para esta patología debido a que su sistema inmunológico no es apto para delimitarla y pueden causar hasta la muerte en los pacientes. Bien, ahora pasaré al cuadro clínico del síndrome diarreico. Primero, de manera general, vamos a encontrar síntomas que pueden ser vistos en cualquier patología o enfermedad diarreica, como puede ser borborismos, aumento del número de deposiciones por día, sensación de hinchazón abdominal, dolor abdominal tipo cólico, necesidad urgente de defecar, náuseas y deshidratación leve o severa. Esto se los especificaré en las siguientes diapositivas, en cuáles puede ser de manera más frecuente y en cuáles más infrecuente. Primero, pasando al cuadro clínico de la diarrea
no inflamatoria, esta se va a caracterizar por una diarrea acuosa, abundante, una alta frecuencia de deposiciones diarias, dolor cólico abdominal frecuente, bormorismos y deshidratación. En esta diarrea no inflamatoria es una deshidratación frecuente debido al tipo de diarrea que se está presentando, que es una diarrea acuosa, y debido a que la frecuencia de deposiciones diarias es alta. Por ello debemos comentar signos generales de una deshidratación. Más adelante se los mencionaré de acuerdo a la OMS cómo se clasificaron estos signos, pero a manera general son la disminución de la micción, apatía, sed extrema y sequedad de boca. Ahora, en el cuadro clínico de la diarrea no inflamatoria, este se va a caracterizar por una diarrea o disentería. Esta va a tener poco volumen de deposiciones, pero en ellas habrá presencia de moco y sangre. Puede haber baja o alta frecuencia de las deposiciones diarias, pujo y o tenesmo, y una manifestación muy importante que nos puede indicar que es una diarrea no inflamatoria es la fiebre que va a presentar el paciente, y en esta la deshidratación es infrecuente debido al tipo de diarrea que se está presentando, que no es una diarrea acuosa, y también a la frecuencia de deposiciones diarias que va a tener el paciente. Y ahora, como les mencioné anteriormente, es importante saber los signos de deshidratación. La OMS los clasificó en dos partes importantes, una que es la parte de observar y la segunda que es la parte de explorar. En la parte de observar lo abarcó en 5 puntos importantes, que es la condición, cómo se observan los ojos, si hay presencia o no de lágrimas, boca y lengua cómo se encuentran y qué tipo de sed tiene el paciente. Dentro de esto se va a clasificar en una deshidratación leve, moderada y severa. En una deshidratación leve, la condición del infante, porque esta tabla va dirigida hacia los infantes, hacia la población de riesgo que habíamos mencionado anteriormente, niños menores de 5 años. Entonces, en una deshidratación leve, la condición del pequeño va a ser bien o alerta, ojos normales, lágrimas presentes si es que existe llanto, boca y lengua aún húmedas, sed, va a beber normal y no va a presentar tanta sed. En una deshidratación moderada, en su condición se va a encontrar intranquilo o irritable, ojos hundidos, lágrimas ausentes, boca y lengua secas y sed, se encuentra sediento, pero bebe ávidamente. Y en una deshidratación severa, en la condición el niño se va a encontrar comatoso e hipotónico, ojos muy hundidos y secos, lágrimas ausentes en el caso del llanto, boca y lengua muy secas y no es capaz de beber. Ahora, en cuanto a los signos que vamos a explorar, que es uno, que es el signo de pliegue, ¿cómo se realiza esta técnica? Se va a realizar un pequeño pellizco en la piel, ya sea en el dorso o en el vientre del pequeño, con 2 dedos. Por 2 segundos se va a soltar el pliegue y vamos a observar con qué rapidez desaparece este pliegue que nosotros tomamos. Si desaparece rápidamente, se va a tratar de una deshidratación leve. Si el pliegue desaparece más lentamente, pero no mayor a 2 segundos, se va a tratar de una deshidratación moderada. Pero si el pliegue desaparece muy lentamente, es decir, más de 2 segundos, se va a tratar de una deshidratación severa y esto es una urgencia médica. Aquí les muestro una imagen de cómo se realiza la toma del pliegue. En la parte de arriba se ve como con 2 dedos está tomando de la parte del dorso la piel del paciente
con un ligero pellizco forma el pliegue y en la parte de abajo vemos un signo de pliegue positivo y ya sabemos que es positivo porque el pliegue que nosotros formamos no desaparece rápidamente, es decir, tarda más de 2 segundos en desaparecer. El diagnóstico oportuno de la diarrea es de forma integral. Debemos de tener en cuenta la anamnesis y la exploración física del paciente, ya que son importantes para identificar y enfocar el diagnóstico. En la anamnesis hay que valorar inicialmente antecedentes familiares de enfermedades como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que estas dos presentan una predisposición familiar. También debemos de valorar antecedentes personales de viajes a zonas endémicas, prácticas sexuales o incluso enfermedades sistémicas como es la diabetes mellitus, las enfermedades sistémicas, amiloidosis, antecedentes de cirugía gastrointestinal o incluso ingesta de fármacos que pueden producir diarrea como efectos secundarios a su ingesta. Clásicamente, la diarrea se había abordado de forma al mecanismo que la originaba, existiendo 4 mecanismos fisiopatológicos que la podían producir, que era la diarrea osmótica, secretora, exudativa y por último la motilidad alterada. Sin embargo, esta clasificación ya no es tan bien vista desde el punto de vista académico, ya que resulta poco práctica en la rutina habitual, ya que en muchas patologías o en muchas entidades que causan una diarrea, no solamente hay un mecanismo involucrado, sino que pueden existir uno o dos o incluso hasta más, por lo que se cambió el enfoque a un enfoque más práctico y la suelen clasificar como diarrea funcional y diarrea orgánica, donde más adelante vamos a ir viendo sus características de cada una de ellas. El primer paso en el diagnóstico debe orientarse, por tanto, a buscar síntomas, signos y alteraciones analíticas que sugieran la existencia de una enfermedad orgánica. La presencia de síntomas nos va a encaminar a una causa orgánica. En estos datos, la diarrea se puede tipificar como una diarrea inflamatoria, diarrea con mala absorción o diarrea acuosa, donde las vamos a ir viendo más adelante. Aquí es muy importante la anamnesis, ya que nos permite en muchos casos establecer una orientación sobre la localización del segmento intestinal alterado causante de la diarrea, por lo que se decidió dividir a la localización en 2 grandes grupos: diarrea ocasionada en el intestino delgado y diarrea localizada en el segmento del colon. Por lo que la presencia de heces voluminosas, líquidas o pastosas y brillantes que se acompañan de dolor cólico periumbilical sugiere que la diarrea tiene su origen en el intestino delgado proximal o que tiene un origen pancreático. En cambio, las deposiciones semilíquidas o líquidas que se acompañan de sangre, moco o pus y urgencia o tenesmo, aparte de dolor hipogástrico o sacro, nos orientan más hacia una diarrea de origen de colon izquierdo. En esta segunda diapositiva les hice esa tabla donde nos hablan sobre los antecedentes que debemos de tomar en cuenta hacia el paciente. No tienen alguna división, solamente es por el orden. Y bueno, como les mencioné, debemos de tomar en cuenta la historia familiar, como la enfermedad celíaca o la enfermedad intestinal inflamatoria, los viajes recientes que ha hecho el paciente, los trastornos alimenticios, prácticas sexuales, enfermedad de tejido conjuntivo, la duración de la enfermedad, tanto desde que inicia hasta cuando termina, los síntomas anorrectales y si va acompañado de sangre, fiebre, cetorrea o dolor abdominal, datos carenciales de alguna vitamina o de algún macronutriente, si la diarrea se acompaña o está en periodos nocturnos y alteraciones psicológicas que pudiera estar teniendo este paciente. Esto se ve muy marcado en la diarrea de mala absorción, ya que como sabemos, por medio de los alimentos obtenemos diferentes nutrientes como aminoácidos que en ocasiones son esenciales para la formación de diferentes neurotransmisores o de diferentes sustancias químicas implicadas en el proceso de aprendizaje o en los procesos psicológicos.
La definición de diarrea inflamatoria se ha basado en la presencia de leucocitos en heces. Dado que esta determinación no se realiza en la mayoría de los centros, una definición más práctica incluye las siguientes características: la emisión de sangre o pus en las heces, que se acompaña de síntomas sistémicos como la fiebre persistente o recurrente, pérdida de peso o de manifestaciones inflamatorias extraintestinales, por ejemplo articulares, cutáneas u oculares, que cursa con elevación de reactantes de fase aguda, por ejemplo, la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular o cifras de plaquetas elevadas. Dado que la evaluación de la mucosa intestinal y la corroboración histológica son necesarias para el diagnóstico de la mayoría de las entidades que causan diarrea inflamatoria, como en la tabla que les puse con anterioridad, la exploración inicial es la colonoscopía, ya sea que incluyamos ileoscopía o no, dependiendo del cuadro clínico y de los hallazgos de la colonoscopía hasta el ciego. Cuando la colonoscopía incluya o no la ileoscopía, habrá que explorar el intestino delgado por otras técnicas de imagen, entre ellas la enterografía, aunque si no se tiene podemos usar también la ecografía transabdominal. Conos y contraste venoso. Y bueno, este diagrama me pareció muy conveniente ponerlo, ya que nos habla o nos hace un resumen de todo lo que ya habíamos dicho. Que para una diarrea inflamatoria debemos de tomar en cuenta que hay emisión de sangre o pus en las heces, síntomas sistémicos como lo mencioné, la fiebre persistente, pérdida de peso, la elevación de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, y que a partir de estos datos podemos hacer uso de diferentes pruebas diagnósticas. Por ejemplo, del lado derecho la colonoscopía, donde aquí es muy importante tener en cuenta la localización del daño o las formas que se presente las heces, ya que la clínica va a ser de predominio rectal para poder mandar a hacer una colonoscopía, además de conductas sexuales de riesgo, donde ya le preguntamos al paciente en la historia clínica, por lo que se indica una colonoscopía y podemos tomar de aquí una biopsia para cultivar. Y también es muy importante, ya que le debemos de advertir al patólogo que hará el estudio de la sospecha clínica que nosotros tenemos. Y si aparte nosotros añadimos a este estudio una ileocolonoscopía, esa nos va a servir para poder hacer biopsias del intestino. Y si no, si sale negativa o incompleta, nos podemos apoyar, y que si aún tenemos la impresión diagnóstica, nos podemos apoyar de diferentes pruebas de imagen, como las que acabo de mencionar, para colaborar o tomar las biopsias de dicho tejido. La diarrea crónica inflamatoria de origen infeccioso es poco frecuente fuera del paciente inmunodeprimido y sus causas principales se muestran en la tabla siguiente. Por lo tanto, los coprocultivos solo están indicados en pacientes inmunodeprimidos o que reciban tratamiento con inmunosupresores, ya que para estos estudios no es necesario cursar con muestras seriadas y fácilmente se pueden conservar en nevera. Y pues bueno, esa tabla menciona los principales patógenos que en la práctica médica podemos encontrarnos, y nos los dividen por microorganismo. En la primera columna nos habla sobre bacterias como la Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas, Escherichia coli. La intrainvasiva aquí es muy importante mencionarla, y el Clostridium difficile. Por otro lado, los protozoarios, que es la Giardia, el Cryptosporidium, Blastocystitis omis, Entamoeba lítica y otros mitos. Y por último, los virus, que la característica es que se dan en pacientes inmunodeprimidos, como el norbovirus y el citomegalovirus. Y como lo mencionamos, dentro de la historia clínica también debemos de tomar en cuenta las prácticas de riesgo que el paciente pueda tener, ya que alguna causante de diarrea puede ser microorganismos que se estén dando por transmisión sexual.
Este cuadro me parece también muy bueno ponerlo, ya que nos habla sobre el agente etiológico y las técnicas de diagnóstico que podemos utilizar. Por ejemplo, en la gonorrea podemos utilizar un cultivo de biopsia del tejido afectado. También nos habla sobre la sífilis, donde aquí podemos visualizarlo o visualizar los treponemas en microscopía de campo oscuro, ya que este microorganismo es muy difícil verlo por medio de de forma normal o con técnicas normales. Y también nos habla sobre un herpes simple, y como sabemos pues son virus bueno, la familia de los virus es muy pequeña, por lo que es muy conveniente utilizar los PCRs, ya que también los virus pues dependen prácticamente o son parásitos intracelulares obligatorios, por lo que no hay medios de cultivos oportunos para poder identificarlos, por lo que es más fácil secuenciar su ADN. La diarrea por enteropatía es la diarrea producida por una mala absorción de los nutrientes secundaria a la lesión del enterocito. El prototipo de esta diarrea es la enfermedad celíaca, ya que es con mucho la causa más frecuente de la atrofia de las vellosidades, recordando que aquí es donde se da la absorción de los nutrientes. Pero no solamente esta es la única. Hay otras entidades que también pueden producir atrofia de las vellosidades, como se menciona en esta tabla, donde nos muestran las entidades patológicas, los hallazgos anatomopatológicos que se van a observar, las tensiones especiales o la biología molecular con la que podemos apoyarnos, y otros métodos diagnósticos, pero que ya suelen ser un poco más caros en el caso, por así, de la enfermedad celíaca. Como les mencioné, la enfermedad celíaca es el prototipo de este tipo de diarrea, donde podemos observar en los hallazgos anatopatológicos una enteritis linfocítica con atrofia de las microvellosidades. Podemos hacer uso de inmunotensiones para identificar CD3 y otros métodos diagnósticos, pero que son pues más caros. De aquí es donde lo que les mencioné, que debemos de tomar en cuenta la economía del paciente, ya que estos estudios serológicos, pues miren, la sensibilidad tiene de una sensibilidad del 85 al 99% y una especificidad del 91 al 100%, o sea, es prácticamente que no tenga algún error. También podemos hacer uso de estudios genéticos con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 77%. Y bueno, prácticamente es para enfermedad celíaca. También otra entidad patológica con la que nos vamos a encontrar mucho va a ser la giardiasis, donde vamos a encontrar la presencia de este parásito. Se va a identificar como una lesión específica, donde la mucosa va a estar normal del 53 al 96% de las ocasiones y con una atrofia de las microvellosidades. No hay tinciones específicas o no se puede usar la biología molecular en esta, pero sí podemos hacer el diagnóstico por detección del parásito en heces con diferentes métodos. Y por la microscopía con la visión directa de los huevos o de los quistes La diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, esta diarrea por sobrecrecimiento bacteriano se produce por una mala absorción de los nutrientes, tanto de grasas como de hidratos de carbono. En determinadas condiciones como el incremento del pH, la éstasis de la luz intestinal o la reducción de la velocidad del tránsito intestinal van a perjudicar el recuento de bacterias en el intestino delgado proximal, ya que puede cambiar tanto en cantidad como en calidad la microbiota de la flora intestinal, produciendo cambios microambientales muy importantes. A consecuencia de esto, se produce un incremento de enzimas como la colilamirasas y proteasas. Por ejemplo, las colilamirasas desconjugan los ácidos biliares, que son más fácilmente absorbidos por difusión pasiva en el ayuno proximal, lo que dificulta la generación de micelas y, por lo tanto, como sabemos, la mala absorción de las grasas. En cambio, el incremento de las proteasas reduce las enzimas de las superficies vellositarias, como las disacaridasas, ocasionando la mala absorción de los hidratos de carbono. Son muchas las enfermedades que pueden producir este tipo de diarrea, por lo que tenemos que hacer o sospechar
en cualquier situación asociada a una motilidad anormal, ya sea por alteración estructural como la estenosis, el bypass, o funcional como la pseudoobstrucción del intestino y la enteropatía diabética. También, como les mencioné al comienzo de este apartado, el incremento del pH tanto en el duodeno como en el yeyuno proximal por tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o gastroectomía, gastritis atrófica, aumentan el riesgo de generar este tipo de diarrea. Y bueno, también aquí tenemos otro cuadro sobre las pruebas o las técnicas que podemos utilizar para poder identificar esta diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, bueno, aquí nada más les puse 3, pero hay más, pero esas son las que más se utilizan, que nos pone el nombre de la técnica y cómo se va a realizar la técnica. En la primera es un recuento cuantitativo del aspirado yeyunal, donde va a consistir en recoger una muestra del yeyuno para únicamente microorganismos o bacterias anaerobias, evitando la contaminación de otras bacterias cuando recojamos la muestra de la orofaringe. Y bueno, esta va a ser una muestra rápida para anaerobios. Vamos a llegar al diagnóstico sobre un sobrecrecimiento bacteriano mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en el yeyuno proximal, y esta va a ser mencionada, o se dice que es el patrón de oro para ese tipo de diarrea. Otro tipo de técnica va a ser la prueba del aliento de hidrógeno. Como ya lo sabemos, se le va a administrar 50 gramos de glucosa al paciente. Vamos a esperar 2 horas después de esta ingesta y vamos a observar el sobrecrecimiento bacteriano mayor a 20 partes por millón de hidrógeno. Al igual, dentro de esta técnica podemos administrar 10 gramos de lactulosa. Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y aquí ya va a ser diferente. Ya no vamos a esperar 2 horas, vamos a esperar 90 minutos para poder observar un incremento a 20 partes por millón del hidrógeno. Nada más aquí lo podemos ver que la precisión diagnóstica no es tan buena para alguna de estas dos, ya que de la sensibilidad para la administración de glucosa nos habla sobre una sensibilidad del 62.5% y una especificidad del 81%. Y para una prueba de lactulosa, pues es muchísimo menos la sensibilidad, es de 52.5 a 85.7 la especificidad. Entonces no son tan convenientes de hacerlas. Y por último tenemos otra prueba que también se hace, u otra técnica, que es la prueba del aliento de D-gilosa, que va a consistir en la administración de 1 gramo de carbono 14 unido a gilosa. Y bueno, también vamos a observar un sobrecrecimiento bacteriano y por medio del aire aspirado vamos a detectar el carbono 14. Y bueno, también tiene una sensibilidad y una especificidad del 85 al 90%, por lo que yo podría decir que sería mejor utilizar esta técnica. Otro tipo de diarrea que tenemos es la diarrea crónica de características funcionales, que es el segundo grupo de las que les mencioné al principio de la presentación. Esta diarrea funcional se le llama así por la presencia de heces blandas o líquidas de forma continua o recurrente y que se presentan desde más de 4 semanas sin una causa orgánica aparente. Es lo que le va a diferenciar de la orgánica. Y bueno, si nosotros tenemos este diagnóstico presuntivo de diarrea funcional, tenemos que tener en cuenta 2 condiciones: que la edad, que la persona sea mayor a 50 años o que la persona tenga antecedentes familiares de cáncer colorectal, y si es así, mandamos a hacer una colonoscopía. Esta colonoscopía también debe de estar acompañada de múltiples biopsias para detectar la colitis microscópica en aquellos con diarrea acuosa frecuentemente. Por lo que al momento de ya haber hecho este estudio, nosotros no encontramos alguna entidad patológica o que no se detecten formas anormales del intestino, vamos a actuar como si el paciente fuera tanto menor
de 50 años, como si no tuviera los antecedentes familiares que les mencioné. Lo que significa que la diarrea no es grave y establecemos el diagnóstico de diarrea funcional. Y bueno, aquí también hay otro cuadro sobre la que nos habla de la situación clínica y cómo lo vamos a explorar a nuestro paciente. En las primeras ya las explicamos sobre la inflamatoria, la postprandial. Bueno, la postprandial que es después de comer. Vamos a hacer un test de CHAT, si lo tenemos o hay disponibilidad. También si hay distensión abdominal, prácticamente pues por los gases que se van a estar originando a partir de la descomposición o del metabolismo de los hidratos de carbono. Por lo tanto vamos a hacer las pruebas que les mencioné, la prueba del aliento de hidrógeno, ya sea con lactosa, fructosa, sorbitol. Pero nosotros nos vamos a enfocar más ahorita en esta que dice diarrea en paciente con más de 50 años. La diarrea en pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal. Son estas dos donde pues si lo ven, nos habla que la exploración la tenemos que hacer con una colonoscopia total con biopsias múltiples para poder hacer el examen histopatológico. También otra tipo de diarrea que tenemos es secundaria a trastornos de la motilidad intestinal. Las alteraciones de la motilidad pueden ser un factor etiopatogénico común a diferentes trastornos digestivos en que el síntoma principal es la diarrea crónica. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el problema en sí no es la diarrea, el problema es alguna otra entidad que esté originando la diarrea. En estos trastornos, las alteraciones de la motilidad son un factor coadyuvante, más que el mecanismo fundamental de la producción de la diarrea. Y bueno, se decidió dividir este tipo de diarrea en enfermedad neuromuscular primaria, que se va a caracterizar por síntomas crónicos y recurrentes de crisis suboclusivas o distensión abdominal, y diarrea continua o intermitente y asociada a estreñimiento, que puede ser por la noche o por las mañanas, con pérdida de peso y con parámetros de malnutrición y mala absorción. Por otro lado, tenemos a la secundaria a una enfermedad general con afectación intestinal, y como su nombre lo dice, es secundaria a otra enfermedad, por lo que las principales enfermedades que originan ese tipo de diarrea van a ser enfermedades del colágeno, alteraciones endocrinometabólicas como la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, las enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, enfermedades musculares como distrofias musculares o enfermedad de Steiner, y o también puede ser debido a una poscirugía gástrica con vagotomía, o sea que retiraron el nervio vago, que es el encargado de darle inervación a los tejidos del abdomen. Y bueno, los exámenes de laboratorio solicitados, los que siempre deben de estar, o los que se van a pedir siempre, va a ser una biometría hemática con velocidad de sedimentación globular, química sanguínea y electrolitos séricos. Aparte, dependiendo de las características de la materia fecal, el cuadro clínico del paciente y los factores de riesgo que tengan el mismo, podemos mandar a pedir un coproparasitoscopio o coprocultivo, dependiendo de las características y del cuadro clínico del paciente. Otros estudios van a depender de las características de la diarrea, y bueno, este ya es un resumen prácticamente de lo que ya vimos con anterioridad, que es por ejemplo, la primera, que es la diarrea con grasa. Desafortunadamente no tenemos un dato clínico que sea útil para identificar con absoluta certeza la grasa en las heces. Hay diferentes métodos que mencionan, como es el de flotación, que lo pongamos en agua y flote, pero no nos habla con certeza de que haya grasa en las heces. Pero menciona la bibliografía que podemos utilizar también un examen coprológico, ya que este nos ayuda a identificar los parásitos o huevecillos, azúcares reductores, ácidos grasos o grasa neutra, sangre oculta, y como les mencioné en el CIRP, que
debemos de medir también el pH para saber qué tan eficiente está siendo la absorción de los carbohidratos. También podemos llegar como lo vimos con anterioridad, al diagnóstico de síndrome de absorción intestinal deficiente, y pues puede ser por dos causas, como lo dijimos, la digestión o la absorción. La digestión por la insuficiencia pancreática o hepática. Esto de la digestión está más encaminado a la disfunción que tenga el páncreas o el hígado a secretar las enzimas digestivas para poder absorber los alimentos, o la absorción, que va a ser la enteropática, por las atrofias de las microvellosidades, como ya lo vimos, o trastornos de transporte de azúcares, de aminoácidos o de grasas que estén alterados, y pues prácticamente nos lleva a lo mismo, a esta atrofia de las microvellosidades, donde se encuentran todos estos mecanismos para poder absorber los macronutrientes. Y bueno, aquí otra vez lo puse, que van a ser los métodos para la cuantificación o el llegar al diagnóstico, como la de Gilosa, que ya lo vimos con anterioridad. Y también vamos a poder tener a diarrea con sangre. Esta puede estar oculta o visible, por lo que el método más eficaz para llegar al diagnóstico es la colonoscopía con toma de biopsia. Y en caso en que el paciente tenga síntomas anorrectales, se solicita una sigmoidoscopía. Esto debe de ser en todos los casos que se cuenten con estos síntomas anorrectales, ya que nos va a proporcionar información relevante sobre los leucocitos, mayormente, como lo recordaremos. Les dije que esta diarrea con sangre, o que podría ser lo mismo que la diarrea inflamatoria por los procesos que se estén dando, va a haber presencia de leucocitos, de eritrocitos por ovidad, y pues si el parásito como Giardia está causando esta diarrea, lógicamente se va a observar. Y por último tenemos a una diarrea acuosa. Aquí debemos de tener sumamente importancia, ya que hay de dos tipos: una diarrea acuosa secretoria y una diarrea acuosa osmótica. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque podemos sustraer 290 milimoles sobre kilogramo, el doble de la suma del sodio y del potasio, medidos en una muestra de heces. Aquí está la fórmula. Y el resultado, si hay mayor de 125 milimoles sobre kilogramos, sugiere que es un componente osmótico, pero si el resultado fue menor a 50 milimoles sobre kilogramo, podemos llegar a un diagnóstico de diarrea secretora. Aquí es muy importante tomar en cuenta el ayuno, o que podemos utilizar el ayuno para también llegar a diferenciar entre estos dos tipos de diarreas. Y también el otro estudio muy importante que podemos tener es la endoscopía, ya que es muy útil. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a obtener muestras histopatológicas, o para cultivar, para obtener el tejido, la determinación de productos de sustancias como bicarbonato o enzimas pancreáticas. Y esta endoscopía nos va a poder ayudar a observar el aplanamiento de las vellosidades intestinales aquí puede ser la absorción de los macronutrientes, la presencia de úlceras, estenosis de la luz del intestino, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o enteropatías. Recordando que estas enteropatías van muy ligadas con este aplanamiento de las vellosidades intestinales. Bueno, ya es un resumen prácticamente de todo, donde nos habla sobre una diarrea, donde tenemos que tener muy en cuenta la historia clínica del paciente, ya que esta historia clínica nos va a encaminar a saber qué medidas o qué estudios podemos pedir. Y nos dividen aquí a los tres grandes grupos que les mencioné, que va a ser la diarrea con grasa, diarrea con sangre y la diarrea acuosa. Y bueno, ya cada quien va
va generando sus propias flechitas para poder saber lo que debemos de hacer, pero pues ya lo explicamos 2 veces. Entonces ya. Tratamiento integral. Independientemente de su etiología, sea bacteriana, parasitaria, VI o alguna otra, el síndrome diarreico necesita una adecuada reposición de líquidos y electrolitos. Esto debido a la importante pérdida de agua que puede presentar nuestro paciente. Su alimentación debe ser continua y debe ser acorde a la etapa de enfermedad. Y esta también va a tener ciertas limitaciones que pueden favorecer nuestra absorción hídrica del paciente. El tratamiento integral en este caso vamos a ver su tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico y en este caso no necesita de una actividad física complementaria al tratamiento, por lo que en este caso vamos a ver cómo es que realmente se integran todos estos tratamientos para darnos nuestro tratamiento integral. Tratamiento no farmacológico. En este caso veamos el esquema de rehidratación. En base a lo que nos dicen las guías de práctica clínica, el manual dossier y a recomendaciones de la OMS, nos dicen que debemos hacer énfasis en la hidratación oral. Tiene que ser nuestro primer recurso que tenemos que hacer. En este caso debemos hacer que nuestra hidratación sea rica en soluciones la solución debe ser rica en glucosa y electrolitos. Esta solución, en caso de que nuestro paciente haya perdido más de 8% de su porcentaje de peso, ya debemos optar por que sean soluciones isotónicas intravenosas. Pero ¿qué hacer en este caso? En caso de que llegue a un choque hipovolémico. Bueno, en este caso debemos optar que en la primera hora tenemos que administrar 50 a 60 mililitros por kilogramo por hora, y en caso de que esto continúe, en la segunda y tercera hora coinciden en que ambas deben ser 25 mililitros por kilogramo por hora. Pero esto en caso de que se opte por una solución isotónica intravenosa, en el caso de que pues realmente de que sea importante la pérdida de peso. Pero en todo caso de que podamos seguir con una hidratación oral, pues optaremos en que podemos hacer que hidratación oral con esta fórmula: 100 mililitros por kilogramo de peso para la solución vía suero oral. En este caso debe durar 4 horas y debe estar fraccionada en cada 30 minutos. Esto en caso de que contemos con el peso del paciente. En caso de no contar con el peso del paciente, optaremos por una tabla que nos proporciona el dossier. En este caso, que en menores de 4 meses, vía suero oral sea de 200 a 400 mililitros. En caso de 4 a 11 meses, 400 a 600 mililitros. 2 a 23 meses, 600 a 1200 mililitros, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde llegamos a lo interesante. Como les dije, en este caso sí tenemos una dieta astringente. En este caso se llama dieta astringente. Astringente quiere decir estreñimiento o estrechamiento de intestinos. Eso dice su definición, pero es un tanto complicada en comparación a lo que realmente lo que queremos saber de lo que hace la dieta astringente. En este caso, la dieta astringente se va a enfocar a recuperar los minerales y líquidos perdidos
tras una enfermedad o dolencia gastroentérica. Y con enfermedad o dolencia gastroentérica nos referimos no solo a diarrea, sino también puede ser vómitos, puede ser náuseas también, pueden ser otras enfermedades gastroentéricas que se puedan ver involucradas en esta dieta astringente, ya que nos va a ayudar enormemente a la absorción y a hidratación de nuestro paciente. Esta dieta astringente pude encontrar que está dividida en 4 fases. Un ayuno que principalmente es para puro líquido, donde vamos a ver que su alimentación es prácticamente pura agua, sus bebidas son puras aguas. La segunda fase consiste en leguminosas y cereales, o mejor dicho, en hidratos de carbono que sean de fácil y rápida absorción. Pero como vamos a ver que estos hidratos de carbono no tienen que ser secos, tienen que ser húmedos en cierta forma, ya que pues como les digo, tenemos que priorizar nuestra facilidad de hidratar al paciente. La tercera fase vamos aumentando un poco más la complejidad de los alimentos, y en este caso vamos a entrar con vegetales, y no todos los vegetales, como les digo, pueden entrar. Tienen que ser que vegetales con un cierto aporte hídrico significativo para la hidratación del paciente. Cuarta fase, ya entramos con alimentos más sofisticados o complejos en su aporte calórico y absorción, claramente. En este caso, alimentos de origen animal. Con alimentos de origen animal seguimos con lo mismo. No tanto tienen que ser alimentos secos, tienen que ser alimentos con un aporte o volumen de agua sumamente especial, prácticamente, para que puedan seguir facilitando la absorción de agua en el paciente. También tenemos que ver que estos alimentos, como vamos a ver en las siguientes, estos alimentos no tienen que ser grasosos. Estos alimentos tienen que facilitar la absorción de agua. Como en la siguiente diapositiva veremos cuáles son estos alimentos. Ok, dieta astringente. En esta dieta astringente, como les dije antes, podemos ver más a detalle cuáles son los alimentos que hay que optar en este caso. Primeramente hay que decir que lácteos y bebidas vegetales. Lácteos es alimento de origen animal, es un derivado de un alimento de origen animal, así que entra en la fase 4. Vegetales pueden entrar en fase 2, pero como les digo, no todos pueden entrar en la dieta astringente. Tienen que ser alimentos que tengan un buen aporte de agua. En este caso pueden ser algunos yogures, en el caso de algunas carnes pueden ser algunos peces y puede ser huevo, pero no tienen que ser alimentos grasosos. En el caso de peces podemos en este caso evitar específicamente el salmón, que es el que puede tener más cantidad de grasas exactamente. Arroz puede entrar en alimentos de fácil absorción. Pan blanco, galletas, en este caso galletas María, se puede decir que son de fácil absorción. Patatas también son de fácil absorción. Verduras, en especial zanahoria es de fácil absorción. Frutas como el plátano, manzana, también podría entrar otros alimentos como que no sean irritantes. Es muy importante que no sean alimentos que puedan ser irritantes. Azúcares pueden entrar prácticamente azúcar normal como conocemos. Bebidas es importante que sepamos que es agua principalmente nuestra bebida principal que para hidratar al paciente. En este caso también podrían encontrarse algunas bebidas con ciertos saborizantes, pero de preferencia no. Bebidas endulzadas tampoco pueden ser. Bebidas endulzadas industrialmente de preferencia no. Bebidas endulzadas con miel tampoco, de preferencia también no deben de ser. Café que puede irritar
a la mucosa intestinal, en este caso de una diarrea que ya tiene dañada el epitelio intestinal, tampoco puede ser favorecedora. Así que pues continuamos a la siguiente diapositiva. Tratamiento farmacológico. En este caso de tratamiento farmacológico vamos a ver cómo es que ya prácticamente van a converger todos los medicamentos, todos los tratamientos en esta fase. Ok, como podemos ver, este prácticamente es un esquema resumido de todos los esquemas que vienen en las guías de práctica clínica. No es el mejor, habría que checar uno por uno de las guías, de los que vienen en las guías de práctica clínica, pero este, al menos hecho de manera casual, nos puede ayudar para ilustrarnos acerca de cuál es el procedimiento a hacer. Pues como podemos ver, iniciamos con una rehidratación con vía suero oral. Como les decía, esto ya tiene que ser en base a lo que vimos en las primeras diapositivas, que debe hacerse en base al peso del paciente y también a la edad del paciente. También tenemos que incluir a su vez nuestra dieta y a su vez ya podemos incluir en este caso lo que es loperamida. Cada 2 miligramos cada 8 horas. Ok, después de cierto tiempo, en este caso 12 a 24 horas, nuestro paciente tenemos que evaluarlo para ver si ya presenta alguna mejoría o si no presenta mejoría. Si es que llega a presentar mejoría, pues podemos suspender la loperamida y continuar con la hidratación oral y también seguir con la dieta. Al final, si hay una recuperación del paciente, pues esto nos puede llevar a una educación de medidas preventivas, vigilancia al paciente y una cita en caso de que exista alguna recaída. En caso de que no exista una mejoría en estas 24 horas del paciente, pues ok, continuamos con la loperamida y realizamos un coprocultivo para buscar el agente etiológico. A su vez también podemos administrar algún antimicrobiano en caso de que se tenga sospecha de que realmente sea algún antimicrobiano. Debe existir alguna evaluación tras las 72 horas del paciente, si es que hay mejoría o no hay mejoría. En caso de que haya mejoría, pues se continúa con la hidratación del paciente y se sigue con la dieta, se sigue con también el esquema antimicrobiano que se fue dado. Y esto nos lleva también a la educación de medidas preventivas del paciente, una vigilancia domiciliaria y una cita abierta en caso de que exista alguna recaída. Y en caso de que no exista una mejoría del paciente tras estas 72 horas, pues continuamos con algún estudio microbiano, seguimos con alguna terapia de antimicrobiano, tratamos de buscar lo que es el agente etiológico, es lo principal. ¿Cuál es el agente etiológico? También podemos hacer estudios complementarios como leucocitos senesces, biometría hemática, reacciones febriles, etcétera, etcétera, con tal de buscar cuál es el agente etiológico que está causando esta enfermedad. Como podemos ver, pues en este caso todos los tratamientos no farmacológicos, los esquemas de hidratación, esquema dietético se van integrando en este tratamiento. Por último podemos ver este esquema que venía en una de las guías de práctica clínica, en el cual podemos ver varios patógenos microbianos, en este caso son microbianos, y tratamiento específico para tal microbiano. En estos tratamientos podemos ver lo que es Shigella, Salmonella sp, Escherichia coli, también podemos ver Entamoeba histolítica, Vibrio cholera, Giardia sp y Salmonella typhi, con sus respectivos tratamientos específicos. Hay todavía muchísimos patógenos que pueden causarnos una gastroenteritis que nos lleve a una diarrea, pero pues esos tratamientos son ya específicos. Se habría que analizar en casos apartados cuál es para cada agente etiológico y pues se puede revisar aparte de esta exposición. En este caso podemos
continuar con lo que es el tratamiento.